tarde estamos en un lugar muy diferente. Estamos dentro de una biblioteca, la Biblioteca del Entrego, donde los libros hablan continuamente gracias a su bibliotecaria Enedina Suárez. Muchas gracias a todas las personas que habéis acudido al acto. Y muchas gracias al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por prestarnos y apoyarnos como asociación siempre que nos acercamos a ellos pidiéndoles algo. En la mesa hoy estamos solo mujeres. Representando al Ayuntamiento está Cintia Ordóñez, que entre otras funciones tiene la de ser la concejala de Cultura. A Enedina Suárez, que es la coordinadora de bibliotecas, y a María Roces González. El título de la charla es Nuestro conocimiento, nuestra lengua es traducción. María, con su fortaleza y vitalidad, nos explicará el porqué del mismo. En principio, le voy a dar la palabra a Cintia, a continuación hablará Enedina y por último escucharemos a María. El pasado 30 de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Jerónimo, considerado el primer traductor y patrono de los traductores, se celebró el Día Internacional de la Traducción, bajo el lema Traducción y Diversidad. Se trata de una iniciativa anual cuyo objetivo es rendir homenaje a todas las personas que se deben a esta profesión y reconocer su papel fundamental en la distribución de la cultura y el conocimiento a todos los niveles. Da la sensación de que poco a poco la sociedad va tomando conciencia de la importancia y de la necesidad de la traducción. Incluso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanzó este año una campaña de sensibilización sobre la labor del traductor. No obstante, esta profesión sigue sin tener la consideración que merece y la figura del traductor no está lo suficientemente reconocida en ninguna parte. Incluso, como explicó en su día Anne Helen Suárez, Premio Ángel Crespo de Traducción en el año 2003, existe la idea equivocada de que no es un profesional, sino alguien que tiene este trabajo como algo secundario. Quiero rescatar una cita que me encanta del escritor y traductor Alberto Mangel. El lector ideal es un traductor. Es capaz de desmenuzar un texto, retirarle la piel, cortarlo hasta la médula, seguir cada arteria y cada vena, y luego poner en pie a un nuevo ser viviente. Y es que traducir no consiste en cambiar una palabra por otra. La traducción profesional consiste en desarmar un texto y armarlo de nuevo, añadiéndole ritmo y frescura y respetando en todo momento el documento original. El resultado final depende de una suma de variables relacionadas con el contexto, el estilo, el registro y una serie de aspectos culturales que solo un profesional debidamente preparado, con el bagaje suficiente y una competencia lingüística, cultural y textual desarrollada tendrá en cuenta. Los traductores están con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Están en este libro que estás leyendo, en las instrucciones de la lavadora, en tu caja de cereales, en las películas de sobremesa con las que siempre te quedas dormido o en la etiqueta de tu champú. Están en cualquier información que nos llega y no es originaria de nuestro país. Decía el crítico y teórico literario George Steiner que sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Y es que gracias a los traductores conocemos y comprendemos aportaciones en el ámbito científico, médico o literario, a las que de otra manera no tendríamos acceso. Gracias a ellos podemos viajar a países cuyo idioma desconocemos sin que se nos escape ningún detalle. Si no fuera por los traductores, ¿cuántas series y películas nos habríamos perdido? Gracias a ellos, gracias por ejemplo a los traductores jurados, puedes incluso continuar tus estudios en una universidad extranjera. ¿Y qué decir de la literatura?
Si no existiera la traducción profesional, nunca hubiéramos llegado a leer a grandes autores como Shakespeare, Dickens o Goethe, o novelas que han marcado un hito en la historia de la literatura, como El Principito, Moby Dick. Ya lo dijo Saramago, los escritores hoy no estamos aquí solo para celebrar una profesión, estamos aquí para dar voz a los que no la tienen, para abrir puertas donde antes solo había muros, para honrar a quienes sin ser vistos cambian el mundo. Le doy la palabra a Enedina. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel. No, casi mejor que hable Cintia primero, porque yo voy a presentar a María, así, vale, ya... Pero no te dé, Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, daros la bienvenida, aunque ya lo hizo Isabel, a esta Casa de la Cultura, Gaspar García Laviana, que la verdad, ayer ya tuvimos un acto y otro. Creo que es fundamental tener una casa como la que tenemos, una biblioteca como la que tenemos, con un montón de actividades que evidentemente no sería nadie sin la coordinadora de bibliotecas en Medina. Así que yo creo que parte también de que tengamos una gran biblioteca es por el personal y en este caso por la trabajadora que tenemos. Lo primero quiero disculpar al alcalde, que sabéis que siempre que hay un acto suele asistir, si puede estar con nosotros bien en la mesa o incluso en el público suele venir, pero bueno, es un fin de semana bastante intenso de actividades dentro de nuestro concejo. Sabéis, si nos lo cuento, este fin de semana en el Pozo Sotón hay dos ferias, una a nivel nacional que es Presura, que es sobre el despoblamiento del mundo rural, y la otra FETUMI, que es la feria del turismo minero industrial, con lo cual hay actividad aquí y ahí, así que bueno, y estamos en las dos partes. Lo dejé allí y yo me vine para acá, entonces bueno, disculpar que no pueda acompañaros, aunque sé que le hubiese gustado. También es verdad que casi mejor, porque lo que dejó Isabel así por encima, me encanta, que es lo primero que tenía apuntado, que es una mesa toda de mujeres. Y es que es muy difícil, perdonarme, encontrar una mesa en la que seamos todas mujeres. Yo creo que también es un gusto participar y estar en una mesa acompañada, solo con Ana. Y hay dos concejales, tú de Cultura y un concejal del Ayuntamiento de Oviedo, que es Javier Ballina, que acaba de llegar. Bienvenido, San Martín, puedes venir cuando quieras, aunque que haya quedado solo en la parte de mujeres, pero nos viene muy bien. Nada, lo dicho. Agradecer en este caso a la inversa, ¿no? Isabel agradecía al Ayuntamiento de San Martín de Reurelio, desde el Ayuntamiento de San Martín de Reurelio, desde el área de cultura, tenemos que agradecer a Cauce del Nalón. Creo que hacéis un montón de actividades a lo largo de todo el territorio del Valle del Nalón, muy interesantes, pero bueno, normalmente las que nos caen a nosotros en San Martín, la verdad es que son muy buenas, no es por barrer para casa, pero son muy buenas, así que en general nosotros lo que estamos encantados de que sigáis haciendo actividad. Tenemos un tejido asociativo en San Martín muy amplio, que es verdad que hace muchas actividades a lo largo de todo el año, muy diversas, desde culturales, deportivas, musicales, y eso enriquece nuestro territorio, nos enriquece como municipio, como ciudadanos y como ciudadanas, y nos da cultura, ¿no? Nos da también bagaje y poder presentarnos allí donde vayamos como un municipio con un gran valor cultural, como es el caso. La charla de hoy, no me voy a extender, voy a dejar a Enedina evidentemente que nos presente a la ponente, a María, pero creo que es un tema, y lo apuntaba Isabel, desconocido a lo mejor para el resto del mundo, pero creo que muy importante, porque sin la traducción pues evidentemente nos quedaríamos con muy poquito de saber en el mundo, ¿no? Con muy poca información, tanto de ocio como a nivel profesional o de cualquier índole. Lo dicho, encantada de estar aquí, que Cauce nos invite y haga actividades en San Martín cuando quiera, y que nada, que bienvenida a San Martín, espero Gracias. Que te vayas con un buen sabor de boca. Por supuesto. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero dar la bienvenida a mi casa, porque yo considero que estoy en mi casa, casi paso más tiempo aquí que en la mía. Y voy a darles gracias, bueno, a Cauce por supuesto por haber traído aquí esta actividad, pero sobre todo a María, porque yo creo que fue María la que desde el primer momento quiso que la presentación fuese aquí, y tengo que darle las gracias porque también me invitó a mí a que fuese yo quien la presentara, y eso lleva un honor muy grande, o sea que le quiero dar las gracias. Entonces, bueno, para presentarla yo le pedí a María que me mandara
pues una biografía, algo sobre ella, y me mandó esto. Y yo dije, bueno, lo leí, está muy bien resumido, pero digo, madre mía, esta mujer que es un torbellino de actividad, de ideas, de inspiración, que tiene una energía que parece inagotable, una fuerza, una vitalidad que a mí me maravilla. Digo, bueno, yo creo que esta presentación tan escueta me parecía un poco pobre, ¿no? Y además, ¿cómo explicar que la hija de un minero, entonces minero, cuando ella nació, langreano, llega a ser la única traductora que hay en España de ese idioma tan antiguo y tan lejano como es el albanés? Y eso yo creo que requiere un poquito de explicación, ¿no? Aunque no voy a procurar ser breve porque lo importante es ella y lo que nos quiera contar, pero yo creo que conocerla un poco a ella también merece la pena, ¿no? María nace, y bueno, no voy a descubrir nada porque ya lo dice muy a menudo, nace en 1952, la fecha es importante, y nace en Langreo. Su padre entonces era minero y era socialista, republicano, ateo y sobre todo anticlerical, que quede claro. Bueno, y eso es importante también. Fundamental. Su padre tiene un hermano que es anarquista, y entonces se va desde Valencia a Casablanca, que entonces era protectorado francés, y allá le sigue también su hermano con su mujer y con María, y está allí en Casablanca hasta los 5 años. En ese momento el padre decide irse a París y su madre se viene con ella a Soto de Agues, su padre va y viene, y cuando María ya tiene 8 años el padre decide ya quedarse aquí en España, encuentra trabajo como metalúrgico en Ensidesa y se van a vivir a Avilés. Continuamente tienen relación con su familia de Sama, entonces se mantienen informados. La huelgona. Eso es, acerca de las huelgas, acerca de la represión en las cuencas, acerca de los cortes de pelo a las mujeres, y eso va formando el caldo de cultivo de un poco la ideología de María. Vive en Avilés hasta los 21 años. No es muy buena estudiante, pero tuvo la suerte de que encontró una academia donde daban mercantil, que se le daba muy bien, y pasó de suspender a aprobar todas, y entonces ella le pareció que aquello era un chollo, porque como iba libre, podía hacer lo que le daba la gana, preparar los exámenes a final y aprobar. Exactamente. Y así ir al cine. Aterriza en la Universidad de Oviedo en el simbólico año de 1968. Imaginaros. Y entonces ahí se pudo dedicar a lo que más le gustaba, que era ir a asambleas políticas, a manifestaciones, a reuniones políticas con discusiones eternas. Pero también, aparte de la vida política, había también una vida cultural importante. Iban a los cines de arte y ensayo, se hablaba de literatura, María era muy lectora, los libros llegaron a su casa porque eran los que ella llevaba. Y bueno, a los 21 años, en el 73, decide que se emancipa y se va a Madrid. Y nada más llegar a Madrid se convierte en correo político, empieza a hacer propaganda y a repartir propaganda, se hace del partido del comunista marxista-leninista, que seguramente aquí habrá compañeros de aquella época, y pasa a la clandestinidad. De aquella, el Partido Comunista Marxista-Leninista formaba también parte del FRA. En el año 75 fue un año bastante duro para ellos, porque bueno, hubo muchos encarcelamientos, mucha represión. Como sabéis, también fueron los fusilamientos de 5 personas, 3 miembros del FRA y 2 miembros de ETA. Y bueno, aquello fue difícil para ellos. En el año 77, ella continúa en la lucha política. En el año 77, en un piquete, conoce al que luego sería su marido, Ramón Sánchez Lizarralde. En un piquete de huelga de la construcción. En un piquete
y ya no se vuelven a separar, empiezan un poco su currículum o su bagaje político, se van a Euskadi, van a Madrid, y en el año 79 ya casi les ofrecen, que les ofrecían a parejas, y a Tirana, para trabajar en Radio Tirana, y allá se van ella y su marido, y están desde 1980 a 1984. Ella se dedica a hacer guiones y locuciones para la radio, y Ramón Sánchez Lizarralde trabaja en una editorial, bueno, pues traduciendo textos, en principio textos políticos, en principio. Horroroso. Bueno, al principio bueno, van viendo un poco cómo funciona aquello, hasta que aprenden albanés y se desengañan muchísimo de lo que era el régimen dictatorial de Enver Hoxha. Y en el año 84 se vuelven para España y bueno, Ramón empieza su gran trabajo, es ir por las editoriales buscando quién edite a Ismail Kadaré, que empieza a hacer traducciones de sus libros. Y María es la presidenta de la Asociación de Amigos entre España y Albania, preside también la revista, y para esa revista pues hace traducciones pues, de poemas, de cuentos, de cine, pues de un montón de cosas. Su marido sigue con la traducción y ella hace traducciones, pero bueno, diríamos que el gran traductor en aquel momento de Ismail Kadaré era Ramón Sánchez Lizarralde. Pero a partir del y María se dedica más a lo que a ella le gusta, que son las cosas políticas, se mete en la Asociación Vecinales de Madrid y lleva asuntos de urbanismo y transportes en esa asociación hasta el 2009, en el que Ramón se pone enfermo y entonces ella le ayuda en su trabajo, empieza ya ella a ser más activa en esa labor, y en el 2011 fallece su marido y ella continúa con su labor. Sigue traduciendo no solo a Ismail Kadaré, que son responsables, ellos dos son responsables de la traducción de pues, al menos 50 obras que tiene Ismail Kadaré en español, pero además de un montón de autores albaneses. Aquí tenéis alguna muestra de alguno de ellos, pero también de cuentos populares, bueno, mirad aquí, además son todos unas como estos, por ejemplo, que son unas ediciones preciosas. Y bueno, desde entonces vive en Soto de Aves, se dedica a la traducción, da conferencias, asiste a cursos, y bueno, esperamos que esta conferencia, que se titula Nuestro conocimiento, nuestra lengua es traducción, bueno, pues sea de vuestro interés. Pues nada, con ella os dejo. Joder, ¿y tú cómo te sabes mi vida? Labor de investigación. Muchas gracias. Bueno, habla Tirana. Radio Tirana ahora. A ver. Bienvenidos, benvindos, benvinguts, ongi etorri, mirsena erde. En asturiano, en las otras 3 lenguas del Estado y en albanés. Bienvenidos y bienvenidas, pues, a la Casa Común de la Traducción, que invade, seguramente sin que lo percibamos, todos los aspectos de nuestras vidas, y en los libros es la memoria del mundo. Sin traducción no existe información, ni siquiera en los tantas veces indescifrables prospectos y manuales de uso que acompañan los utensilios más peregrinos, y no digamos en la comunicación y difusión del pensamiento y la cultura universales. Que la comunicación intercultural es cuestión de traducción lo acredita la obra literaria más antigua del mundo, la epopeya del Gilgamesh, que es asimismo una traducción. De igual modo que constituye un hecho probado que la literatura europea es inseparable de la traducción cuando no subsidiaria de ésta. Y puesto que para que una literatura nacional alcance la categoría de universal será igualmente requisito indispensable el vehículo de la traducción, reparemos a este propósito nuestro indiscutible tesoro, el Quijote. Don Miguel fabula presentando el Quijote,
obra del moro Cide Hamete Benengeli, como la traducción de un anónimo morisco aljamiado que vuelve de improviso el arábigo en castellano y a quien el narrador se lleva a su casa para que le traduzca la obra en poco más de mes y medio. Y pese a la más que dudosa estima que Cervantes manifiesta por la traducción de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, la famosa metáfora de los tapices flamencos vistos del revés, queda sin embargo patente que serán la traducción y edición del Quijote las que permitan su divulgación incluso fuera de las fronteras nacionales, convirtiendo de ese modo la obra cervantina en universal. Pues como bien le responde el bachiller Sansón Carrasco al propio Quijote, tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Cierto, amigo Sansón, porque recordarás que en la dedicatoria al conde de Lemos refiere don Miguel que recibió una carta en lengua chinesca del grande emperador de la China, pidiéndole, o mejor decir, suplicándole, se le enviase porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Pues bien, 3 siglos después, en 1922, aparece en lengua chinesca la historia del caballero encantado, es decir, el ingenioso hidalgo chino, traducido de la todavía más rocambolesca manera en la que le tradujo el moro aljamiado a don Miguel la obra de Cide Hamete Benengeli. Imaginad, figuráis vos, 2 letrados en chino clásico, Chen Hualin, que había leído el Quijote en inglés, y se lo está contando a Lin Shu, el traductor del caballero encantado, quien a su vez reconoce: no conozco lenguas occidentales. Ello me obliga a tener junto a mí a 2 o 3 caballeros del ámbito de la traducción que me cuentan con la boca las palabras escritas. Mis oídos las reciben y mi mano las sigue. Cuando cesan las voces, el pincel se detiene. Y aquí, amigo Sansón Carrasco, como en un proceso de transmisión no tan distinto al de los viejos romances, llega el Quijote a la lengua chinesca en una traducción, o más bien interpretación, de Lin Shu por partida triple. Pero, ¿y qué decir de la lengua del mismísimo Dios? El Corán es una obra de transmisión oral, que necesitó, en su caso, a la manera chinesca, de un intermediario, el arcángel Gabriel, para ser transcrita en árabe, y la Torá y la Biblia son asimismo obras de transmisión oral. Habría de llegar, pues, un ilicio de la Dalmacia romana, un ancestro, se supone, de los actuales albaneses, Jerónimo de Estridón, patrón para más señas de los traductores, para traducir en el siglo IV su famosa Vulgata conforme al método del morisco aljamiado del Quijote. Pues como él mismo expresa en el prefacio al libro de Tobías, debido a que el idioma de los caldeos, el arameo, se acerca al habla hebrea, encontrando un hablante muy hábil en ambos idiomas, me dediqué al trabajo de un día y todo lo que me expresó en palabras hebreas, esto, con un escriba convocado, lo he puesto en palabras latinas. De modo, amigas y amigos, que resulta más que evidente que sin traductores ni hay literatura universal y menos habría mensajes divinos. Y ahora tomo el carbonero o la campurra de mi infancia y miráis lo que vos digo. Me detengo en el concejo de Sobrescobio para referirme brevemente a 3 traductores. Vivo la quinta de mis sinuosas y azarosas vidas como traductora literaria en Soto de Agues, la aldea collana que en enero de 2022, cuando publiqué una antología de 106 cuentos populares albaneses, La Voz de Asturias calificó de capital de la cultura albanesa. Y es que Soto de Agues, mi aldea materna, cumple además los requisitos de patria chica de un prócer y de 2 eminentes traductores. El prócer, Fermín Canella, fue uno de los principales eruditos asturianistas del siglo XIX,
que se convertirá en las primeras décadas del siglo XX en un ardiente defensor del patriotismo españolista y centralista. Los traductores, nacidos el mismo año, son el jurista, filósofo y traductor de alemán Wenceslao Rothes, marxista preeminente, y el insigne biblista y traductor Juan Prado, sacerdote redentorista, que comparten excelencia y una asombrosa paradoja. Ambos dedicaron lo mejor de sus vidas y de sus extraordinarios talentos a desentrañar libros sagrados. La Biblia de la Internacional Comunista, el Capital de Marx y la Biblioteca Carlos Marx, Wenceslao Rothes, y la Biblia de los católicos romanos y el Salterio Libro de Salmos, el políglota Juan Prado. Con idéntica pasión los vertieron a la lengua castellana bajo la férrea supervisión de muy parecidos censores, el Partido Comunista de la Unión Soviética y la Pontificia Comisión Bíblica del Vaticano, respectivamente. Y a ello se vendrá a sumar desde Madrid, ya en los años 90, Ramón Sánchez Lizarralde, Premio Nacional de Traducción, por cuya mano se le otorgará en 2009 al escritor albanés Ismail Kadaré el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Como ambos predecesores, también Lizarralde sufriría en la Tirana de los años 80 la supervisión censora de los aparatchik del Partido del Trabajo de Albania, al igual que yo misma. Dice Wenceslao Rothes, de 1935, el año que trabaja en Moscú: si los rusos eran capaces de censurar a Marx y Engels, ¿cómo no iban a censurar a un pobre y desgraciado traductor español como yo? Yo creo que esto nacía, primero, de una experiencia negativa con España, de las ediciones anteriores que eran generalmente malas. Segundo, de que el traductor fuera una persona como yo, que era un intelectual y no un viejo luchador comunista. Y tercero, de la manera de ser de los rusos, que son tajantes con la terminología. Uno no traduce para los editores, sino para los lectores. Los rusos, ellos mismos se ponen a censurar el marxismo. En estas condiciones, si son capaces de censurar a Marx y Engels, ¿cómo no iban a censurar a un pobre y desgraciado traductor español como yo? ¿Y cómo se enfrenta el redentorista Juan Prado, con su característica prudencia y equilibrio, a la interpretación de los textos bíblicos sin exponerse al peligro de errar en la fe? O lo que es lo mismo, sin exponerse excesivamente a la censura pontificia. ¿Cómo se enfrenta Prado a la traducción de los textos desde el original? ¿Desde el original? ¿Pero qué original? Oigamos al respecto lo que él mismo dice de la Vulgata, la versión latina oficial de la Biblia declarada jurídicamente auténtica y exenta de todo error. La Vulgata, dice Prado, más que una traducción, es en muchos lugares una libre refundición del libro arameo, que a su vez habría sufrido retoques del traductor judío, que según una conjetura muy probable lo habría trasladado del griego. A la prudencia, en tan proceloso océano, combina a Juan Prado su ingente erudición y profundo conocimiento de las distintas versiones antiguas y modernas de la Biblia y de sus traducciones al español, así como de los textos conciliares, Trento y Vaticano, que decretan que corresponde a la Iglesia determinar cuál es el verdadero sentido e interpretación legítima de las Sagradas Escrituras, lo que le permite conocer y reconocer cautelosamente el terreno que pisa, y ello, no lo olvidemos, siempre bajo la lente escrutadora y censora de la Comisión Bíblica, que extrema su vigilancia y su recelo con las obras destinadas a la formación teológica y pastoral de los seminaristas, como las de Juan Prado. Aún así, en las condiciones más adversas que quepa imaginar para un traductor y con la espada de Damocles pendiendo permanentemente sobre su cabeza, consigue Juan Prado el equilibrio y resuelve el dilema apelando al sentido literal de los textos originales hebreo y griego, sentido literal que entronca, como reconoce el papado, con la traducción de textos profanos y por ende con modernas escuelas de traducción literaria.
cuando además de apelar a la traducción en sentido literal, esto es, conservando la construcción y el estilo propios del original, apela Juan Prado a la traducción rítmica, el resultado, aun ceñido al canon, es exquisito e imponente, como prueba su nuevo salterio latino-español subtitulado Traducción castellana rítmico-literal de los originales con notas críticas y exegéticas y nueva interpretación latina oficial. Por su parte, el pionero a la fuerza, Ramón Sánchez Lizarralde, primer traductor de literatura albanesa al castellano, nos dice de su experiencia albanesa. Mi cometido consistía esencialmente durante aquellos años en redactar primero en español y traducir después, a medida que fui adquiriendo el conocimiento suficiente de la difícil lengua albanesa, distintos textos más o menos oficiales, la mayoría de carácter político, entre ellos las casi infinitas obras del prolífico déspota semi-ilustrado que fue en Beroya. Debo decir, en honor a la verdad, que las pretensiones literarias, entre otras muchas, del megalómano personaje contribuyeron no poco a que mi trabajo resultara provechoso en un sentido por completo diverso del que se pretendía. Tanto yo como el resto de los nacionales y extranjeros que trabajábamos en la sección de lenguas extranjeras de aquella editorial, hubimos de aplicarnos con ahínco en el aprendizaje de nuestro oficio, con el fin de poder afinar lo suficiente en unas traducciones consideradas de gran importancia y que además sufrían severos, aunque a veces ignorantes, controles y revisiones. Claro que en ocasiones la experimentación constituía una tortura, especialmente para mis amigos albaneses, quienes a causa de una verdadera o ficticia barra basada en el traslado lingüístico podían ver manchado su historial o puestas en duda sus intenciones. Aunque los peores ratos hubimos de pasarlos cuando en el curso de la traducción de algún libro del eximio primer secretario, cuyo original albanés no había sido aún dado a la imprenta, en función de los avatares de la coyuntura política o de los guiños internacionales del régimen, el todopoderoso autor, más bien creo yo sus secretarios y escribanos, nos cambiaban casi a diario el texto del manuscrito, que debíamos entregar al final de la jornada para que fuera puesto a buen recaudo en una caja fuerte. O cuando se nos daban instrucciones para que, pese a lo que dijera en realidad el texto de partida, manipuláramos con desconocidos propósitos dogmáticos su traducción a las lenguas extranjeras. Quítame este determinado aquí, subiza esta expresión malsonante acá, trata de adaptar estos conceptos a la terminología marxista u occidental, etcétera, etcétera. Una pausa. A estas tres eminencias se les viene a sumar en Soto de Agues una advenediza langreana, Mimenda, que le aporta a la aldea gala de acogida la mención ni más ni menos que de capital de la cultura albanesa. Y he dicho aldea gala, hipotéticos lectores y lectoras de las aventuras de Asterix y Obelix, porque no hay que olvidar que los irreducibles collanes de Sobrescobio consiguen en el siglo XVI redimirse de la Orden de Santiago al ganar en pública subasta por 810.000 maravedíes la independencia y autonomía de su coto bajo el reinado de Felipe II. Pero, ¿qué travesía, os diréis, ha conducido a una frapera, borracha y dinamitera como yo, a una aldea irreductible como esta? Pasé en la Universidad de Oviedo por la antigua Escuela de Comercio, materia que nunca me interesó ni un ápice y de la que jamás obtuve medios de vida. Mientras me graduaba en las asambleas estudiantiles de Filosofía y Letras y huyendo de los porrazos de los grises. Me licencié en la lucha clandestina antifranquista en Madrid, Valencia, Euskadi, y en 1980 nuestro partido nos envía, también clandestinamente y vía París-Belgrado, a Ramón Sánchez Lizarralde y a mí, a la República Popular Socialista de Albania. A la editorial estatal y propagandística Tecnentoriael y a mí a Radio Tirana. En mi caso, a corregir y locutar y más tarde también a traducir las emisiones para España y América Latina. Radio Tirana será, pues, mi primitiva escuela de lengua albanesa y mi primitivo taller de traducción.
si bien en absoluto por entonces literaria, dado el estrambótico lenguaje panfletario del que los textos originales hacían gala y al obligado traslado cuasi literal en razón de la ortodoxia y de la supervisión censora antes citada. De vuelta a Madrid, mientras el pionero a la fuerza, que fue Sánchez Lizarralde, da inicio en 1987 a la traducción literaria desde el albanés, yo asumo la redacción de la revista Dita Albania, órgano de la Asociación de Amistad España-Albania que presido durante 7 años y para cuyas actividades, folletos, publicaciones vierto los más diversos y heterogéneos materiales, a la vez que colaboro, aun en corta medida, en algunas de las traducciones iniciales de Lizarralde y me ocupo en las vacaciones veraniegas de conducir turistas a la Albania socialista a punto de expirar. Mientras Sánchez Lizarralde se profesionaliza en 1990 como traductor y crítico literario y se pasa con armas y bagajes a las huestes reivindicativas de la Asociación Colegial de Escritores y Traductores, consumo yo un cuarto de siglo como dirigente vecinal en la responsabilidad de urbanismo y rehabilitación urbana de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, pero sin abandonar tampoco el mundo editorial como correctora de estilo. A principios de siglo vuelvo a colaborar con Lizarralde y cuando sabe en 2005 de su fatídica fecha de caducidad, comenzamos a firmar conjuntamente los contratos y me adjudica el papel de competente sucesora suya. En julio de 2011 fallece Lizarralde. La competente sucesora se hace cargo, qué remedio, del reto. Deja en 2013 la pelea vecinal y se apresta a vivir en Soto de Agues y a continuar desde allí la tradición del vertido de una lengua en otra, como diría Cervantes, o a tu mujer nunca se vio, como quedó dicho por mi madre. Más de una veintena de libros después, sin contar la decena de obras de teatro, aquí estoy, dando noticia de los inescrutables y azarosos caminos que condujeron a una langreana a la traducción al castellano de una de las mal llamadas lenguas minoritarias o periféricas, el albanés, que continúa ausente, como podéis suponer, del ámbito universitario y de la treintena de facultades de traducción e interpretación públicas y privadas que no existían en nuestro país cuando Sánchez Lizarralde y yo aterrizamos en Tirana. Sin entrar en la discusión acerca de si la traducción literaria puede o no enseñarse o de cómo se aprende, que no es lo mismo, me atrevo a afirmar sin la menor fatuidad que uno de los requisitos imprescindibles, aparte por supuesto de conocer el idioma de partida y por encima de todo el de llegada, es decir, el castellano, será asimismo el de conocer e identificar la idiosincrasia, en mi caso, de Albania y los albaneses, es decir, el ambiente y el medio donde se desarrolla la acción de la novela, que el autor da por supuesto que su lector conoce y que ha de conocer igualmente el traductor, como decía Mariano Antolín Rato. Y atesorar también un amplísimo bagaje de lecturas en la propia lengua. Además, para ilustrar el hecho de que los traductores literarios somos autores y, por ende, creadores responsables de nuestras obras, valgan estas anécdotas. Cuando los críticos hacen reseñas laudatorias de mis libros, citan en ocasiones párrafos de las páginas X o Z, y tengo una amiga, Clara, que a la vez que celebra la buena crítica siempre se lamenta de que no se mencione en absoluto el mérito de la traductora. Y yo le digo, ¿cómo que no? ¿En qué idioma ha leído la obra y quién es la autora de los párrafos que cita en castellano? Y algo parecido ocurre también en las presentaciones de libros, cuando las y los lectores presentes se dirigen, pongamos por caso a Namik Dokle, y le leen en castellano o le preguntan por cierto párrafo que está en castellano, asegurándole que escribe muy bien, que su libro les ha gustado mucho, que qué quiere decir exactamente cuando dice en castellano, etcétera, etcétera. En tales casos felicito a los intervinientes por su hipotético conocimiento del albanés, claro está. Y cuando ponen cara de asombro, les aclaro que el castellano que están manejando no es de Namik Dokle, sino mío. Ahora bien, que los lectores y la crítica literaria nos invisibilicen e ignoren, vale. Pero que pretenda hacerlo y lo consume el mercado editorial ya es harina de otro costal. Y aquí he de alzar la voz en solidaridad con los colegas, que son legión, que las pasan canutas y a los que el mercado editorial trata más o menos como en los tiempos de servidumbre de la Vulgata y el Quijote,
No obstante, la traducción editorial sea, por otra parte, una actividad empresarial e industrial de peso, y las traducciones un significativo porcentaje de su facturación, pues suponen entre el 20 y el 25% de la producción editorial de la última década, con unos 13.000 títulos anuales traducidos, aparte de existir igualmente empresas editoras especializadas en todo o en parte en la difusión de autores extranjeros. Por no hablar de la rapiña y expolio de las obras de los creadores por la inteligencia artificial en cualquiera de sus fases de construcción, desarrollo y explotación. Un hecho este probado, toda vez que 41.000 autores españoles y 1.100 editoriales han sido pirateados para entrenar la inteligencia artificial, lo que conculca los derechos de autor y de propiedad intelectual y se nutre de nuestro trabajo sin contraprestación alguna y sin ninguna clase de sanción. O por no hablar tampoco del continuo atropello al que someten plataformas y agencias a los traductores audiovisuales. Los traductores aportamos a las editoriales un 35% de su facturación anual y a pesar de ello, debido a la reducción de tarifas y ahora a la amenaza de la inteligencia artificial, acumulamos año tras año una enorme pérdida de poder adquisitivo. Mas, llegado a este punto, permitidme, amigas y amigas, volver a la advocación de nuestro santo patrón, Jerónimo Lilirio, que los albaneses reivindican como sabio propio, toda vez que en el siglo IV la Dalmacia romana era aún morada exclusiva de los ilirios y dado que los eslavos del sur llegarán como poco 2 siglos más tarde. Pero, ¿a dónde quiero llegar? A los albaneses y a la lengua albanesa, claro está. La lengua albanesa, desarrollada en la franja costera adriática de los Balcanes, forma parte del grupo de lenguas de raíz indoeuropea y tronco único, como el griego y el armenio. Su primer testimonio escrito es una fórmula bautismal de 1462 y el primer libro en albanés un misal de 1555. Es el albanés posiblemente la única lengua europea que, aun habiendo resistido a la romanización, se escribió a lo largo de su historia en 4 alfabetos, según fuera eslavo, griego, otomano o latino el correspondiente invasor, lo que obviamente daría lugar a una intensa penetración léxica de lenguas como el turco, pero también el eslavo y el griego y, por supuesto, el latín, derivada de las imposiciones religiosas de los sucesivos déspotas y sultanes. Durante los siglos de ocupación otomana y analfabetismo generalizado, pues los otomanos no permiten la enseñanza del albanés ni la apertura de escuelas, el albanés escrito se recoge en monasterios y abadías, concentrándose esencialmente en textos religiosos. Emergerá con el llamado Renacimiento Nacional del siglo XIX, pues será entonces cuando toda una generación de intelectuales, pese a su mayoritaria formación turca, realicen los primeros esfuerzos para la unificación y normalización del albanés y opten por el alfabeto latino. El albanés conserva un sistema prácticamente completo de declinación en 5 casos, distinto para el masculino y femenino, además del vocativo. Mantiene una diferenciación entre el indeterminado y el determinado, marcada por sufijos. Una complicadísima red de formaciones pronominales, desarrolladas y abreviadas. Y a las numerosas funciones que le reserva al artículo, en la formación del genitivo, de determinados pronombres demostrativos, relativos, posesivos, indefinidos, en la formación de múltiples adjetivos, de los numerales ordinales y de ciertos femeninos neutros, se vienen a sumar las 27 formas del plural. Y por si no bastara con la caterva de verbos irregulares, cuenta el albanés con 2 modos verbales adicionales con respecto al castellano, inexistentes en las lenguas indoeuropeas modernas, aunque no en algunas de las antiguas ya extinguidas. Se trata del modo admirativo, que en 4 tiempos expresa asombro, irritación, rechazo, ironía, incorporadas a la acción presente o pretérita manifestada por cualquier verbo, y el desiderativo u optativo, con presente y pasado perfecto, utilizado sobre todo para bendecir y maldecir. Si bien no parece que la intercesión de San Jerónimo Lilirio haya influido en el enorme interés
que los albaneses demuestran por las lenguas extranjeras, la traducción literaria al albanés ha sido y es un fenómeno de gran extensión y antigua tradición en la República de Albania. Aparte del espléndido Quijote de Fagnoli y los grandes nombres de la literatura española y latinoamericana están vertidos al albanés, mientras que el camino inverso, el que conduce de la literatura en lengua albanesa a la española, lo habría de comenzar a transitar a su regreso de Albania Ramón Sánchez Lizarralde, toda vez que en 1987 no existían precedentes literarios de comunicación entre las dos lenguas, salvo en lo relativo a una porción escasamente meritoria de textos políticos e históricos eminentemente hagiográficos, debidos casi todos a la autoría del autócrata en Beroya, en los que Lizarralde venía entrenado de Albania. 35 años más tarde, en abril de 2022, doné a la Biblioteca Nacional Albanesa 150 ejemplares de los libros traducidos por Sánchez Lizarralde y por mí. Y para enfatizar y agradecer el hecho, era la primera vez que aquella biblioteca recibía una donación de estas características, montó esa biblioteca en junio del mismo año, en la Semana de la Cultura Albanesa, una exposición en memoria de Ramón Sánchez Lizarralde, a quien los albaneses distinguieron en 2005 con la Pluma de Plata, a quien en 2013 le otorgó el presidente de la República de Albania, si bien a título póstumo, la medalla del reconocimiento, y a quien en 2009, cuando Lizarralde le facilitó a Cadaré el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el hoy ignominioso rey emérito le otorgó la Orden de la Encomienda. Y a mí, puede que vos preguntéis, ¿a mí qué se me ha otorgado? A mí, 2 embajadores. El de España en Albania y la de Albania en España me invistieron. Ya en 2011, cuando no tuve más remedio que asumir la sucesión, me invistieron de albanóloga, que San Jerónimo me asista, haciéndome responsable de continuar en solitario, sí, en solitario, porque nadie salvo yo traduce desde el albanés y publica literatura albanesa en castellano, haciéndome responsable de continuar transitando el camino que en 1987 abriera Lizarralde e incitándome a cumplir de paso su amanet o última voluntad. Y aquí estoy, rindiendo cuentas de ello en el entrego. ¿Qué se va a hacer, queridos? Bueno, yo quería terminar el acto con unas palabras. A ver, traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro. Traducir es escuchar con el alma lo que otro quiso decir. Y luego, con una precisión quirúrgica y una ternura infinita, llevar ese mensaje a otro corazón, en otro idioma, en otra cultura, en otro mundo. ¿Cuántas veces un lector ha llorado con un libro sin saber que esas lágrimas también eran mérito del traductor? ¿Cuántas veces un paciente ha entendido a su médico, un refugiado a su abogado, un niño a su maestra, porque hubo un traductor en medio, regalando comprensión, regalando humanidad? Piénsalo un segundo. ¿Cuántos momentos de conexión profunda, de entendimiento, de belleza, han sido posibles porque un traductor estuvo ahí? Aunque nadie lo aplaudió, aunque su nombre no figurara en la portada, aunque trabajara de madrugada en silencio, con el café frío y los ojos llenos de sueño. Ese es el amor del traductor, amar tanto las palabras que las hace desaparecer, para que otro brille. Hoy queremos decirles, con todas las letras y con toda el alma, gracias. Estamos aquí por ustedes, los traductores. Gracias por tender puentes donde otros ven fronteras. Gracias por construir entendimiento donde solo había confusión. Gracias por ser esa voz que no se ve, pero que cambia vidas. Hoy este aplauso es para ustedes. Hoy el mundo los escucha. Muchas gracias, María, Enedina y Cintia. Un aplauso muy grande para ustedes.
Bueno, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, sobre todo a María. Sí, yo sí quería hacer una pregunta. Maricusa. Maricusa. Bueno, Maricusa, no va a hacer ninguna pregunta. Maricusa lo que está, vamos, alucinando con la María, porque claro... Que la María. La María, mucha María. No, vamos, me dejaste, no te podemos investir nada, pero sí... Yo el albanolo, vaya basta, joder, voy al No albanolo. podemos investir nada, pero sí te decimos que, vamos, nos dejaste alucinando. No creíamos que esa que vivía, que yo la que conocí hace mucho, pudiese ser la persona que hoy estás describiendo. Madre mía, ¿sí? Vamos, muchísimas gracias, y en cualquier parte hay un ser especial que no conocemos y que hoy, mira, por donde te conocemos más y estamos encantados. Gracias. De todo lo que tú... Sí, bueno, yo a María, que la conozco también, y su obra, le quería preguntar, aunque ya respondió un par de, la mayor dificultad que se puede tener, o podéis tener una traductora, para llevar, trasladar del albanés, por ejemplo, la poesía. ¿Cómo se respetan las rimas? ¿Cómo se...? En mi parte eso es complicadísimo. Mira, fijaros, Ramón me deja de sucesora, pero él no sabía que yo traducía poesía mejor que él. No sé, o sea, a ver, traducción literaria, ¿eh? No estamos hablando de interpretación, de traducir un folleto, de traducir una conferencia, es traducción literaria. Cuando yo leo albanés, veo imagen, o sea, veo la imagen, si es una novela, la imagen de ese momento de la escena, y la poesía la veo. Entonces es muy curioso porque digo, ¡guau! Está rima en asonante, ¡guau! ¡Qué fácil! Entonces subo a Porté, o sea, subo la escalera por Porté y digo, ¡guau! Está chupado. Estoy pensando en albanés, claro, y está rimado genial. Entonces, no sé cómo explicarte. O sea, he estudiado métrica y tampoco me sirve para nada. O sea, todo, he traducido algo impresionante que ha sido la épica legendaria albanesa. Encima en Gege he tenido que tomar decisiones que espero que me hayan salido bien, pero no sé cómo decirte. Mira, voy a hacer una ¿cómo se traduce? Es que es muy difícil decirte cómo traduzco poesía, pero vamos a ver. Es un trocito de Skanderbeu, del poeta nacional albanés que se llama Naim Frashëri. Iste vere po qeste moti, luder kishen lulesuar, e mbreti Gjon Kastrioti në fron ri duke menduar. Pia qishin gjelberuar, e bilbilit këndonin, dhe bota gjithë e gësuar, djene vasha poloni. Gjithë gjethet iqen qelur, faqe dheu t'ishe shpukuruar, dhe qeli perkedelur iste që jevqen i kuluar. Se oye las rimas, ¿no? Sí, perfectamente. Shqiptare të gësuar e të gjitha burra trima, edhe të lare të nduar me arme si vetetima. Basha me veni Shqipili, ne përqeshe po kërseni, si sila ndritë të ili, i hene si shembeleni. Octosílabos, tienen que salir octosílabos y tienen por lo menos que sonar parecido. Bien. Sonriente era el verano, las flores han florecido y Castriota el soberano en su tronco pensativo. Los bosques reverdecían, los ruiseñores cantaban, el mundo todo alegría, niños y niñas jugaban. Las hojas habían brotado, la tierra estaba galana, el cielo de acariciado plata pura semejaba. Los albaneses felices y todos hombres muy bravos, pulcros por si hay que batirse y armas relampagueando. Las doncellas la floresta cuando danzan en la plaza, brilla cada cual si estrella como lunas figuradas. El problema que tengo es que yo no puedo traicionar lo que dice aquí. Lógicamente, yo digo lo que dice, no como lo dicen en albanés. Es que no sé si lo he explicado. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy un landreano brasileño y tengo un nieto con 3 pasaportes. Ah, qué bonito. Sí, brasileño, español y macedonio. Oh, macedonio. Y como macedonio conozco bastante, porque no era macedonio, conozco bien macedonio.
Y en Macedonia hay una comunidad albanesa enorme, hoy representa quizá más que... Macedonia del Norte hay que decir ahora, que si no es políticamente incorrecto según los griegos. Bueno, Macedonia del Norte, para no cambiar a los griegos. Sí. Entonces, curiosamente, porque el idioma cirílico, que lo hablan casi todos los países en torno de Albania, y nació inclusive en un monasterio de Naum, que es muy cerquita de la frontera albanesa. ¿Por qué que Albania no fue contaminada por el cirílico? Es que no fue ni romanizada, que es más complicado, porque fue la Dalmacia romana. Y ya hay además césares que son nacidos en Albania. Yo no sé si porque vivían muchos en la montaña o no sé, el caso es que es un idioma como el griego de tronco único, es solo, como el armenio, el griego y el albanés en medio de todas las lenguas eslavas y el griego abajo, fijaros con la potencia del griego, y Italia al otro lado, con el latín, y no fue romanizado. Y claro, es un idioma antiquísimo y por eso también tiene modos verbales que ya no tiene ninguna lengua europea. Nosotros, inclusive, en muchos municipios se habla, ese idioma oficial el albanés. Sí, no, claro, sí. Pero bueno, para ser traductor literario, lo más importante, por supuesto, saber hablar, pero que el idioma materno sea el castellano en mi caso, porque en el franquismo no nos dejaban ni hablar asturiano, o sea, decían que éramos unos paletos, o sea, que por eso, ¿no? Yo recuerdo tener una reunión con la ministra de Cultura y yo le planteaba que tenía que dar ayudas a la traducción a lenguas extranjeras, porque lógicamente para editar en castellano, muchas editoriales, imagínate, o sea, lengua albanesa, y quién es el autor. Entonces me dice, el problema que tenemos es que traductores al albanés, albaneses, que saben todos 3 o 4 lenguas, dice, tenemos miles. El problema es que no tenemos traductores como en el caso de Ramón y yo, que somos españoles, o en el caso del alemán, o sea, a Cadaré al francés lo traduce un albanés, a Cadaré al italiano lo traduce un albanés, o sea, para traducir a Cadaré al inglés se traduce desde el francés, doble traducción. Y entonces, curiosamente, los que fuimos como militantes marxistas-leninistas, el alemán y nosotros, somos los mejores traductores de albanés a nuestra lengua materna. No sé si me explico. Y además lo decía Cadaré, no es que me esté inventando nada. Y es claro, pero porque fuimos militantes antifranquistas, antifranquistas, y en el caso de los alemanes serían pro Alemania democrática, ¿no? La Alemania del Este. Entonces fuimos a Albania a trabajar en la radio, a trabajar Ramón en una editorial política, y de pronto, sobre todo Ramón lo tenía clarísimo ya que cuando viniera iba a traducir literatura albanesa. Pero claro, es de puñetera casualidad. Ese es el problema. Pero es que a Cadaré, por ejemplo, no le han dado ningún premio en Italia. Y yo lo entiendo, digo, es que es doble traducción, es desde el francés. El traductor, los 2 traductores que ha tenido en Francia Cadaré, que es donde más conocido es, son 2 albaneses. Ahora es un músico, además un violinista, pero son albaneses. Sabe muy bien francés, ¿vale? Pero son albaneses, o sea... en Escocia, inclusive, hay un barrio entero albanés. Mi nuera vivió cuando estudiante en el barrio albanés y tiene una mezquita preciosa. Sí, pero tu nuera ha venido aquí y nadie hace traducción literaria, que yo necesito un recambio porque yo me voy a extinguir, es que me extinguiré. Aquí con camino. Primero fue a Brasil y después vino para acá. No, es que imaginaros, cuando muere Ramón, la necrológica que le ponen en el país es se ha extinguido la voz del albanés en España. ¿Os imagináis Cadaré, Congol y todos los ya no publicamos? Porque es que estas publicaciones son España y América Latina. Es que son cuántos millones de hispanohablantes. Claro, entonces los escritores, y ahora, o sea, ya no nos van a traducir. Entonces, a mí que Ramón había ido por las editoriales vendiéndome sin que yo lo supiera, diciendo, no, eso, tranquilos, que seguirá mi mujer. A ver, si yo lucho contra una dictadura en España, la de Franco,
y voy a Albania. La otra dictadura. No, pero yo fui al único país socialista del mundo que no sabía nada de Albania. Cuando yo llego a Albania, la única palabra que sé es raki, que es aguardiente, que es la que dicen ahora. Raki. Claro, pero yo hasta que no sé albanés, a ver, era como venir a Soto de Agues en los años 60, ¿vale? Pero eso, la gente es encantadora, ya sabes cómo son encantadores, tú no sabes albanés, bueno, pues si es el único país socialista del mundo, porque lo dice mi partido, será. Y porque además nosotros éramos antisoviéticos, antichinos, anti todo, o sea, hay que mala, y éramos solo proalbaneses, que era el único país socialista del mundo. Los rusos y todo el bloque soviético eran los revisionistas y los chinos eran el colmo, no eran ya, bueno. Entonces, claro, tú llegas allí a defender el socialismo. Cuando sabes, dice, ¿el socialismo? Un país musulmán también complicado. No, es que en Beroya prohibió la religión. Convirtió las iglesias, no, las mezquitas se las cargó, las iglesias las convirtió en polideportivo, ¿no? Es que puso la Constitución que Albania era el único país ateo del mundo. Yo que soy ateo y anticlerical, imagínate. O sea, no consiguió mucho. ¿Cómo lo va a conseguir? A ver, Franco ¿cómo dijo? Queda disuelta o algo así la lucha de clases, no la ley de la gravedad porque no se le ocurrió. Pero a ver, no queda, ¿cómo era? Queda anulada o no sé qué la lucha, abolida la lucha de clases, queda anulada la ley de la gravedad, queda volado en un país con católicos, musulmanes, ortodoxos y bektachíes, que son amigos míos y me caen genial, porque son unos musulmanes geniales que no usan ni velo ni nada y beben raquí, como yo. O sea que son gente. No, ahí hay ciudades enteras. Allí, por eso. Entonces, claro. Con centenas de mezquitas. Ahora en Albania han hecho las mezquitas después de la muerte de Beroya, pero no es que no. Alguna había, pero como monumentos. Bueno, Macedonia error de Urbano no llegó. No, pero claro, no llegó en Beroya, en Macedona, y si no, no queda ni una. No, entonces el problema es que cuando ya sabes albanés, encima, tanto Ramón como yo teníamos formación marxista. Yo había leído El Capital y todos mis novios me han regalado El Capital. 3 capitales me han regalado mis novios, siempre, El Capital de más. Sí, siempre, no sé por qué. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, nosotros tenemos, yo leo la economía política albanesa en albanés, nada más que su albanés, y ¿qué demonios es esto? O sea, esto es nacionalismo puro y duro, aquí no hay marxismo por ningún sitio, ni comunismo, ni socialismo, ni nada. Lo que había era una sociedad clánica, y en Beroya era como un bajá, era como un bajá turco, exactamente. Ahora sí, se cargó a todo lo... O sea, el oficio más peligroso de Albania era ser ministro del Interior, no quedó ninguno, se los cepilló todos. Los del buró político, porque además si tienes que buscar una cabeza de turco y decir que no funciona el petróleo, entonces te inventas que hay un sabotaje, no sé qué, y te cargas 3 ministros o 4, sin derecho a tumba, curiosamente. A los del buró político o a los ministros no tenían derecho, o sea, les pegaban el tiro de gracia y ni siquiera, o sea, para que nadie fuera a su tumba ni la familia. El brigadista internacional Memesheu, desde el año 45 es el número 2 de Albania. Desde el año 45 hasta el año 81, que yo estoy allí, es el número 2, es el que va a suceder a Beroya. De pronto, como no quieren que sea el sucesor, se inventa en Beroya, que es, desde el año 45, tú tienes un número 2 que es espía de los rusos, de los americanos, de los yugoslavos, que había venido a la guerra de España como espía de los italianos y que todas las pruebas tenía en la caja fuerte en su casa. Nosotros estamos allí. Este hombre, además de brigadista internacional, como le habíamos dado el carnet número 1 de nuestro partido, era un camarada encima. Entonces, era alucinante. Dice, pero bueno, estás allí, oyes los tanques, creímos que era un golpe de Estado y de pronto nos vamos a la... A mí me toca dar esa noticia. Que Memesheu con una crisis nerviosa se ha suicidado. Y encima en la radio ponemos música y pero ¿qué es? ¿Pero qué es esto? Llegamos a la colonia de extranjeros y digo, esto tiene que ser un golpe de Estado, nos vamos al día siguiente a la radio diciendo, bueno, lo más que nos pueden hacer a nosotros es ponernos en el avión y largarnos para casa. Pero, claro, todo era así. Es que era... En Macedonia hubo mucho conflicto con los albaneses.
Claro. Hubo peleas étnicas en 2000. No, bueno, en los Balcanes, Llegaba a la sala. en los Balcanes las peleas han sido Valle, históricamente. los serbios son peleones por naturaleza. Sí, muy bien. Kiko y Javier, no, pero sí, Kiko. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Toda la mesa extraordinaria y apabullante en su propia, digamos, salsa. María Dolores, realmente, vamos a ver, María Roces, yo creo que has estado apabullante. Has dado una información completa, muy, realmente, digamos, muy, quizá con contenido de tu pasión, que es propio de tus características, que efectivamente yo creo que nos has dejado, como decía Maricusa, un poco fuera de lugar por tu trayectoria y tu conocimiento del albanés, ¿no? En este caso, que es lo que tú conoces realmente bien, igual que tu marido, que fue el premio nacional de traducción, y gracias a él pues pudimos leer al premio Príncipe de Asturias, ¿no? Bueno, entonces, pero en esa, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Traducción, que como sabes, tú lo sabes mejor que yo, la ONU lo decidió que sea, en el 2017 decidió que el 30 de septiembre se celebrara efectivamente todos los años este Día Internacional. Y yo creo que con unos días después del 30 de septiembre, porque efectivamente los actos en general pueden ser jueves o viernes, tal, pero en general son los viernes, pues se hace hoy, ¿no? Un día después. Y yo creo que eso es importante, hacer este acto sobre ese, digamos, la traducción internacional, porque es fundamentalmente es lo que nos permite conocer el mundo. Es decir, si no estuvieran los libros ahí, con todas sus traducciones, que los tenemos en las bibliotecas, no conoceríamos el espíritu de muchos países. Y vamos a ver, yo creo que tenía dos preguntas. Una, señalaste tú algo, digamos, los requisitos mínimos esos requisitos mínimos que tiene que tener una traducción, ¿no? Hablaste un poquitín de ellos. Yo quería que lo ampliaras un poco más, eso, qué requisitos mínimos necesita una traducción para ser adecuada, y por otra parte, también qué cualidades tienen que tener un buen traductor. Porque como tú sabes, en nuestra generación hubo un escritor que es Milan Kundera, tú lo sabes también como yo, que entre otras muchas cosas estaba obsesionado con la traducción. Una de sus preocupaciones fundamentales en sus obras, no solamente en sus novelas, sino en sus ensayos, era el tema de la traducción. Y estaba asombrado que, por ejemplo, a Kafka decía él, nada más que se le entendiera perfectamente en su idioma, el alemán. Cuando se hacían otro tipo de traducciones, no se correspondían. Entonces, quería que me comentaras un poco. Claro, es que, por ejemplo, a Dostoyevsky, que yo lo he leído en mi adolescencia, y yo soy dostoyevskiana, yo me enteré muchísimo después que no lo leía de la traducción del ruso, sino del francés. Todas las colecciones de, ¿cómo se llamaba?, de Progreso, muchísimas, la literatura rusa que habían traducido Progreso, la habían traducido en Moscú, y pasaba lo que decía antes Wenceslao Roces, que eran malas traducciones. Pero a ver, lo primero que tiene que tener un traductor es haber leído desde la infancia muchísimo, y conocer su lengua. La suya es mucho más importante que la otra, porque yo tengo que trasladar a mi lengua y convertir la literatura albanesa en literatura castellana, que fluya, que funcione. Eso, lecturas, muchísimas lecturas. Después, imprescindible, conocer el mundo que traduces. Yo no solo he estado 4 años en Albania, sino que encima, como he sido militante de un partido comunista,
resulta que muchas de las novelas albanesas que denuncian la dictadura coinciden con o sea, incluso la terminología de las consignas y tal coincide con lo que yo vivía aquí en la lucha antifranquista. O si yo tengo que ver la imagen de un poblado, ¿cómo llamáis vosotros a los poblados de vivienda pública? Las barriadas. Todas las casas que le llaman comunistas, que son un desastre de Albania, son barriadas. Si tú no tienes la idea de barriadas, tú traduces eso como palacios en francés y no ves absolutamente nada. O una cantina cutre, si tú la pones bistró, que es como se la traduce al francés, porque el problema de la traducción francés es que la Académie impone, o sea, no el francés hablado, que está en la novela negra, sino que impone un francés que no se usa, pues tú no ves nada. O sea, no trasladas, no sé si me estoy explicando. O sea, son imágenes, es fundamental. Y luego se tiene que saber escribir, eso tampoco te lo enseña. Entonces, mis obras completas, ¿sabes cuáles son? Las alegaciones urbanísticas de Madrid. O sea, tengo unas obras completas, sí. Que incluso identificaban en la gerencia de urbanismo que yo había hecho esas alegaciones, aunque yo las firmara, por cómo estaban escritas. Eso también es, yo qué sé. Bueno, yo una vez gané un premio ¿de qué? De la Coca-Cola. Coca-Cola hacía un concurso ¿de qué era? De redacción. Yo subí al Campo Amor a recoger una nevera de Coca-Cola porque hice una redacción de esas y me dieron una novela. Bueno, quiero decir que de alguna manera, sobre todo porque yo he sido siempre muy lectora y después he escrito muchos panfletos también, en la época del antifranquista. No sé, al final, bueno, también tienes que tener ese... Conocedora de tu lengua, ¿no? También dices... ¿Qué? Primero que has dicho, conocedora de tu lengua. No, es que, vamos a ver, es que la traducción es a tu lengua, es que si yo no sé una palabra en albanés, ya me lo curro. O sea, bueno, otra cosa que no os he dicho, cuando Ramón empieza la traducción no tenemos más que un diccionario albanés, no existen diccionarios. Y ahora no hay ninguno de castellano, albanés, no. Uno era francés, albanés a francés o francés albanés, y ese es lo único que tenía, que entonces tiene que hacer toda la travesía, por eso es pionero a la fuerza y eso. O sea, otra cosa es que, claro, yo heredo, soy la sucesora y entonces yo ya tengo un canon que es, bueno, Ramón me ha abierto el camino, porque si no tela marinera, o sea, no sabes, a veces no te atreves. Y si coges y tienes el texto francés, efectivamente las traducciones en francés salen antes. El problema es que dices que no, jolín, que si cada vez ha dicho puta, tú no me puedes poner cortesana, coño. No le echo la culpa al traductor, sino al corrector y a la academia. Bueno, no sé si lo contesto. Pero es mucha lectura, conocer muy bien tu lengua, lectura es fundamental. Yo me obligo a leer libros en literatura en castellano y también de traducción, y he traducido algo por la mañana. Y entonces, según estoy leyendo, digo, ¡ostras! Me levanto corriendo a apuntarlo, digo, ¡ay, ves! Tengo que cambiar tal cosa porque me ha dado el matiz. Y otro problema no. El castellano tiene un léxico, el albanés tiene menos. Entonces, si no conoces a los albaneses, mersitur, siempre pongo el ejemplo, mersitur quiere decir triste, enfadado, cabreado, molesto. ¿Y cómo lo entendemos? Claro, es decir, es una palabra que en el contexto, en albanés, tú lo entiendes perfectamente. Entonces decides luego el matiz. Pues los que conozco a los albaneses y sé cuando están mersitur dentro de un contexto, cómo están. Es una cosa, ¿no? Claro. Pero esa es otra de las dificultades. Bueno, Cadaré. Desde los años 80 con Cadaré, me preguntan los albaneses, ¿Cadaré es difícil? Digo, bueno, si lo tengo en la cabeza. Si me enfado con él cuando estoy traduciendo la última, digo, joder, Cadaré, otra vez estás con esto, tío. Jolín, o sea, ya con alguien que llevas 40 años ya me cabreo, pero otra vez me vienes con esto, jolín, ¿y esto además dónde está? Tengo que mirarlo, ¿dónde está? Claro, después de 50 obras o yo qué sé cuántas, y es difícil
Es difícil, pues, pero bueno, para si llevas 40 años con Cadaré, es que es de la familia. De casa. Pasaba lo mismo a Cundera con Fernando Valenzuela. Claro. Como sabes, hizo todas las traducciones Buenísimos, de él, porque además coincidieron en Praga. pero es buenísimo, Valenzuela No, es Fernando Valenzuela es, vamos, fue permanentemente, no quería otro. Claro. ¿eh? Sí, Javier, ese es el concejal de Oviedo. Va a hacer pregunta un concejal de Oviedo. Gracias por la bienvenida y yo, bueno, quizás os puedo dar una visión un poco complementaria a la que estáis teniendo, porque yo tengo la inmensa suerte de ser amigo de María. Que no te oímos, cariño. Que No tengo te... la inmensa suerte de ser amigo tuyo. Sí. Entonces eso, para mí es una, y lo digo, no es una fórmula, es verdad, o sea, es mi amigo. Entonces yo creo que hay tres cosas que habréis visto hoy aquí de María, que yo creo que las habéis visto y les habéis dicho. Yo coincido con ellas. Yo creo que es una persona muy brillante, porque hemos visto que la exposición, yo acostumbrado a estos saraos, pues ya no se ven saraos así, ¿no? Es un sarao muy bueno porque ves otras cosas y otros niveles. Es una persona, por tanto, brillante, es una persona muy rigurosa con su trabajo, una rigurosidad germánica a veces, y es una persona apasionada, sin lugar a dudas. Pero fijaros, hay dos cosas que yo creo que se empiezan a incluir por aquí, pero yo os puedo confirmar que son absolutamente ciertas. En primer lugar, es una persona generosa, extraordinariamente generosa desde un punto de vista humano e intelectual, porque además con cosas que hemos organizado en la universidad, con autores albaneses, que se nota además esa bonomía, si esa palabra con mujeres encaja, y sobre todo lo que es, y por encima de todo, a mí es una extraordinaria persona, un ser humano excepcional. Entonces, muchísimas gracias, María, y es un placer y un honor ser amigo. Muy bien. Yo quiero comentar dos cosas, que son una lo que nos pidió, lo que pidió, lo que pide, lo que está pidiendo, alguien que releve, alguien que quede, porque eso entronca directamente en el porqué. Yo me fijé en el poema y me acordé de un poeta que ahora no, yo los nombres los olvido siempre, un gran poeta, que un día le leyeron la traducción de un poema suyo, sin decirle es el tuyo, se lo leyeron. Y él dijo, ¡qué gran poema! ¿Quién lo ha escrito? Y dice, no lo ha escrito, es ese. Y no lo podía creer. Porque hay cosas que entendemos y no sabemos, no nos vienen a expresar como eso, pero nos leyó los poemas y con eso nos lo quería decir. Primero escuchó la música, claro. Apuesto a que no sacó el título de la universidad, de filología, de no, tal. Porque estudié un espanto que es comercio, que jamás no sé ni sumar. Todas las personas que conocen bien una lengua para traducir, te lo dirán, porque alguien que incluso es autodidacta por completo, etcétera, tiene esa capacidad porque para poder traducir una lengua tienes que saber pensar en ella. ¿No? ¿A que sí? A que cuando lee o hablan albanés, piensan albanés, o cuando ni se siquiera veo la escena, la veo. Claro, y después conocen la cultura y la pero sobre todo la mía, conocer la mía. Claro, la nuestra también. La nuestra es lo más importante. Vamos, por eso yo digo la segunda con la primera. Ese deseo de encontrar a alguien que pueda seguir. Porque es ahí donde lo puede encontrar. Lo puede encontrar en alguien que en España lleve viviendo tiempo y haya asumido el castellano como usted asumió el albanés, en el mismo modo. Con la capacidad de pensar, con la capacidad de sentir lo que nos expresa con las palabras. Es que en nuestra cultura es difícil de explicar eso y de entender. Los orientales lo entienden. En toda obra late un espíritu. Por ejemplo, en ese poema, a la traducción sonaba el albanés también en su traducción, porque escuchó la música, la cadencia, el ritmo y encontró la esencia del poema. Entonces, alguien que lleve mucho tiempo aquí, alguien que incluso se dedica a cualquier otra cosa, pero haya un gran lector
Pues todos los albaneses que hay aquí, ninguno está traduciendo, ni siquiera hay traductor jurado en el Ministerio de Exteriores. Ni siquiera. Es que puede haber eso, tiene que ser alguien que haya sentido lo mismo que usted en Albania, lo mismo aprendiendo, que haya amado la lengua, que se haya sumergido en la cultura, en la gente. Y en la policía tampoco tienen así, pregunto. No. A ver, mi amigo Baskin Sheu, que es un escritor albanés que vive en Cataluña, tiene 2 hijas y una de ellas le gusta escribir. A lo mejor, y ahora debe tener como 16 o 17 años. Le gusta escribir, pero tiene luego que escribir, no solo que te tiene que gustar, no solo tienes que leer, es que para saber escribir hay que escribir, es que es un lío. Es un lío. Para saber traducir hay que traducir. Y es que es eso que hablo del espíritu. Por ejemplo, uno lee a Andrea Camilleri en italiano, que es el amestado de italiano y siciliano, que lo hay incluso en la universidad, la biblioteca lo tienen en italiano. Y después ves la serie y es que yo no pude soportar ni un capítulo, porque es que perdió todo. Al traducir, en la traducción, la lengua perdió la música, porque en siciliano tiene una música increíble. ¿Y en las traducciones de los libros? En las traducciones de los libros son un poco mejores. La serie es mala, muy mala. ¿Solo un poco mejores? Sí, son un poco mejores. Sí, son un poco mejores porque vamos a ver lo que te digo, lo que pierde ese ritmo, el ritmo realmente que ni siquiera lo alcanza. El ritmo de Camilleri italiano no lo alcanzan las cámaras, el ritmo cinematográfico. Y pierde la cadencia, pierde la música. Por ejemplo, hay un personaje que es el que está en puerta siempre. Genial. Cataré. Bueno, pues un portazo de Cataré y una voz del comisario llenan lo que no alcanza ni con un capítulo. ¡Cataré! Sí. Porque tienen eso, esa que es como la poesía. La tiene el italiano esa música, pero el siciliano, las lenguas del sur, los dialectos tienen mucho más. Y las traducciones, no te creas, no están tan mal. Yo leí una... Yo tengo varias y no están tan mal. Haya leído casi todo. Sí. Me dices que están mal traducidos, me da pena. No, yo creo que no. Es que es difícil. Es difícil. Lo mismo que es difícil, pierde un poco la esencia de lo que es Sicilia, la traducción. Quien lo tradujo no conoce Sicilia, no conoce el sur de Italia. Sí. No son malas. Hasta luego, preciosos. A estos 2 chicos los llevé yo a Albania el 19. Gracias. Belén y Chema, adiós, gracias. Bueno, María, yo quería nada más hacer una pequeña reflexión. A raíz de lo que hemos escuchado aquí, hay una traducción, o una doble traducción, la que se puede celebrar, ¿no? Una sería la de una conversación normal, con todos los respetos. No es lo mismo traducir en las Naciones Unidas. Que no te oigo. Que no es lo mismo traducir en las Naciones Unidas una conversación que traducir literalmente. Claro, Yo creo que por lo que... No, mira, ahora estoy traduciendo teatro y me lo estoy pasando un grande. ¡Ay, qué bien me lo paso! Primero porque tiene, claro, en una obra de teatro durará 1 hora y pico en el escenario, pero el texto solo tiene 40 páginas. ¡Guau, qué bien! ¿Cuánto rindo yo? Y encima es lenguaje coloquial. Y es una gozada. ¡Qué bien! De un director de teatro kosovar maravilloso. Entonces, me lo estoy pasando genial. Ahora tengo que volver a traducir a Namik Dokle y no sé a quién más. Bueno, en fin. Va a salir después de Naim Frasheri, ya que hablas de poesía. Yo me voy con Namik Dokle y digo, quiero conocer al jefe de los Bektachíes, que son esos musulmanes que beben ron. Y entonces nos vamos a la sede que tienen en Tirana, porque es el jefe universal de los Bektachíes mundiales, no sé qué. Llegamos a la sede a las 10 de la mañana y aparece como se llamen, un cura suyo o lo que sea, vestido de verde, con falsas naranjas, y nos pregunta si queremos un raki. Digo, yo con esta gente lo que quiera. Y nos dan aguardiente a las 10 de la mañana, además el mejor aguardiente de Escravado, el mejor. Bueno, hablamos con el papa de los Bektachíes, no sé qué, y cuando ya nos vamos me dice, ¿y tú has traducido a Naim Frasheri?
Le digo, vamos a ver, Naim Frashëri es el poeta nacional albanés y además era Bektashi. Le digo, vamos a ver, yo no traduzco lo que yo quiero, yo traduzco porque me contrata una editorial y es la editorial la que decide, no yo. Ah, pues nosotros tenemos imprenta y tenemos no sé cuánto, y yo que me meto en todos los jardines, en esa tierra de Javier, yo pues te lo traduzco. Al año le mando a los Bektashis, a Naim Frashëri, y el otro decía, ah, gracias a Dios. Digo, no, gracias a Dios no, gracias al Raki de Scrapar. ¿Qué dices? No, entonces, y luego lo hemos publicado en La Tortuga Búlgara, que es una pequeñísima editorial de un colega traductor de búlgaro. Y después de Naim Frashëri va a salir, creo que el día 6 o 7, a Milleni, la obra completa, que es el gran poeta albanés de principios de los años 30. Y también me lo he pasado muy bien con Milleni. Pasármelo bien quiere decir que trabajas, te lo curras y no sé qué, pero bien, ¿no? Y de además... La ONU también se lo pasaría bien, ¿a que sí? No, bueno, la ONU no, porque es lenguaje burocrático. A mí el lenguaje burocrático, bueno, ya lo he hecho yo en Radio Tirana. Depende de lo que hablen. No. Lenguaje burocrático. Oye, todos los discursos... Es que yo he trabajado en Radio Tirana con el lenguaje burocrático. Bueno, pero ellos eran muy burócratas. ¿Sí? No, lenguaje burocrático es el de los políticos aquí, el de Radio Nacional de España, no, ese es el lenguaje burocrático, son todas frases hechas y políticamente correctas, esos puñeteros lenguaje burocrático, no sirven. No porque sean burócratas, sino, ¿cómo que no? Yo tengo un amigo, un conocido que pero será un buen traductor, sí. Y dice que se pega más con todo el aburrimiento porque es todo tan plano, tan institucional. Ah, ¿ves? ¿Me entienden? O sea, no porque sea un burócrata, no, a mí eso no. Eso no, que eso ya lo he hecho. Eso es plano. Eso lo van a traducir todo con inteligencia artificial dentro de nada y les van a despedir a todos. Pero eso no pasa porque es plano. De todas maneras hay una cosa que sí. 1984. Sí. Hay que reivindicar, o por lo menos si me gustaría hacerlo, el tremendo talento literario que tenéis. Es una auténtica injusticia que no se dé un conocimiento más amplio a nivel nacional, que realmente todos sus escritos, toda su obra y todo lo que podía aportar. No, que yo, pero es una injusticia para nosotros. No, pero como dice Javier, yo soy generosa porque la gente me pide todo lo... Yo, además de ser albanóloga, soy el monolito albanés, me llamo a mí misma. El monolito. No, el menir albanés. Un periodista que necesita información de la época de Enverolla, un historiador, un todo un Dios, acaba en María. Yo les traduzco las cosas, lo que me pidan, y me dicen, pero digo, ¿y yo para qué quiero? Pues lo que sepa que lo quiero, para darlo. Bueno, ya está. Así que a mí me da igual. Eso que aportáis más que bueno, en una traducción. Mira, esto sirve para regalárselo a la concejala de... Esto sirve... No, me niego. Ya saben, jamás firmo nada. Bueno, vamos a ver. No, mi trabajo está dentro. Vamos a ver, yo no me enteré de lo del periodismo de Asturias porque hay cosas que me pasan. No, eso es 2009. Me pasan así. Bueno, pues me acabo de enterar, tengo en casa ahora, que lo saqué de la biblioteca, me acabo de enterar. El de los cuentos. De que existe Espíritus. Espíritus es de Ramón, sí. Porque es muy bueno. Existe Carader, me acabo de enterar porque me enteré que existía usted. Pues ese le tradujo Ramón. Asturias yo, la verdad que no me... Fue en 2009. Pero no me entero. No me entero nunca. Claro, porque no se divulga. Y hay que divulgar este talento que tenéis más allá de la traducción. Se tiene que dar a conocer de una manera más amplia, a nivel nacional, a través de lo que sea. O sea, yo creo que los escolares tienen todo el derecho. Bueno, si les hicieran caso y les pagaran lo que tienen que pagar. Bueno, ya dejamos por ahí. Pero... No, es que es muy importante porque yo lo último me parece que fue cuando la Feria del Libro en Alemania, que hubo una serie de traductores que se reunieron y todo y reivindicaban. Sí, y nuestra asociación es de verdad sangrante. Las tarifas son de 2010. Tarifas de 2010 a los que tenemos tarifas. Sí. En fin. A ver. Yo estuve en Albania y soy traductora albanés. Bueno, pues ya está. Y además tengo amigos maravillosos como esos 4 que son de Río Seco, como la heavy metal que está ahí de pie, como Javier, como mi vecino,
Claro, Mariquisa es una puñetera heavy metal, ¿no? Tal cual. Claro. Estamos como amigos de verdad. Como mi vecino, como Kiko, como la gente de Cauce, como la Isa. Creemos que María, lo de las tarifas la da igual, trabaja de modo altruista. No, si él, no, a ver, Reivindica yo para todo, no, pero no, yo, a ver, alianza editorial a todo. Otra cosa es que yo ponga, a mí, o sea, soy de las pocas que me preguntan, yo no tengo, o sea, a mí no me ponen tarifas, me preguntan cuáles son tus honorarios. Entonces, una cosa es alianza editorial o Siruela, que los honorarios están, pero si la editorial es de esta, de mi amiga, que le cuesta un huevo esto, pues le baja la tarifa. A ver, ¿no? Porque yo lo que quiero es que se edite, pero eso depende de quién. Esta es Cristina, ya la conoces. Sí. Queremos decir que... No, ya, bueno, no, pero sobre todo lo que trabajo gratis es para los periodistas, para los, yo qué sé, para los historiadores, para todos esos. Me piden, oye María, ¿y hay alguna no sé qué de Enverolla? Y entonces lo traduzco y se lo doy. Más allá de tu generosidad, coincidirás conmigo que tendríais que daros a conocer de otra manera también. Los escritos de Ramón son impresionantes, para mí es una figura... Sí, pero Ramón fue presidente de la Asociación Colegial de Escritores y Traductores y bueno, y andaba por ahí dando conferencias y esas cosas. Yo estaba feliz y escondida en Soto de Agues hasta el 22, creo que fue. Que me descubren mis colegas y me hacen ir a Gijón a un encuentro de traductores y me dicen que dé, como hoy, la ponencia. Digo, ¿yo qué le cuento a esto? Bueno, les conté, yo qué sé, lo que les conté, también se quedaron ahí, los jóvenes sobre todo, porque yo también soy heavy metal como ella, pues como Mariquisa, por los heavy. Pero el problema es que es mi quinta vida, es mi generación, que hemos tenido una vida, pues eso, la pelea, la Albania, y ahora estoy en el entrego, siendo la Adriana, pues lo reivindico. Bueno, ahora va a presentar Enedina un acto que tiene el miércoles. Sí, yo quería invitaros porque el miércoles viene Fulgencio Argüelles a presentarnos su último libro, que hablando de buena literatura, es buena literatura, pero buena de verdad. A los que, no sé si leísteis El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, que es uno de sus mejores libros, yo creo que este todavía lo supera, una madurez impresionante. Y viene el miércoles, que también es otro, como María, es otro escritor que es súper generoso. Y bueno, os invito porque seguro que será un acto interesante. Además, esa editorial miércoles a las 7:30 de la tarde y aquí en este mismo sitio. Vale, y yo voy a presentar el próximo acto de Cauce, ¿vale? El próximo acto se llevará a cabo en la Casa de la Huelga. El viernes 17 de octubre. Ese día vendrá el profesor de filosofía, Eduardo Infante, que nos presentará su ensayo Ética en la calle. En el acto estará también Jorge Fernández León, acto muy interesante al que os invitamos a asistir. Muchas gracias.